Bien amigos, como ustedes saben, en la última semana ha habido mucha convulsión social en ciudades como Huancavelica y Huancayo. La razón siempre ha estado vinculada a universidades públicas en esas partes del país. ¿Cuál es el problema de la universidad pública? ¿Hacia dónde debemos apuntar? Para conversar al respecto hemos invitado a Jorge Mori, presidente de la ONG Universidad Coherente. Jorge, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú, especialista? Me decías que tu ONG tiene 4 años, incluso me has presentado un libro hacia una universidad transparente, lo muestro acá, en donde haces un análisis, ¿verdad?, de la situación de las universidades públicas. ¿Cómo ves este tema y cómo se vincula a estas protestas que hemos visto en los últimos días? Sí, la demanda principal de los estudiantes hoy es de mayor transparencia en la gestión de sus universidades. Y el escenario, el contexto en el cual se está moviendo es que las universidades públicas en los últimos 10 años casi ha triplicado su presupuesto. Tú tienes casos como el de la Universidad de Huancavelica, que el año 2006 tenía 18 millones y que para el 2011 tiene 65 millones de soles. Y sin embargo, solo en el 2010 dejó de ejecutar casi 30 millones de soles. Dinero de canon y dinero destinado a investigación, pero que no se ejecuta. Entonces, si tú tienes una población estudiantil que sabe que tiene mucho más dinero, pero que recibe la misma calidad de los servicios, obviamente lo primero que piensan es que alguien se está robando el dinero. Yo pensaría igual. Cosa que no necesariamente es cierto. Cosa que en realidad lo que esconde es un grave problema de ineficiencia en la gestión. Entonces, nosotros como Universidad Coherente, ¿a qué apostamos? Apostamos a la modernización de la gestión universitaria. Temas como, por ejemplo, gestión por resultados, ¿no? Modernización de la gestión universitaria, generación de proyectos de innovación, necesariamente tú debes tener unos recursos humanos con las suficientes competencias para realizar eso. ¿Y por dónde pasa ese cambio, esa modernización de la universidad pública? ¿Cuál sería el ente, el órgano que habría que buscar? Y si es que habría voluntad política, ¿por dónde tiene que venir la decisión de modernizar las universidades públicas? Bueno, en realidad se está abriendo una enorme oportunidad con el nuevo gobierno. Yo creo que el presidente Ollanta tiene el equipo que tiene la idea clara de qué es lo que se debe hacer, porque el problema también es que el diseño institucional de nuestro sistema universitario es de hace 30 años. O sea, la ley universitaria es del año 83 y lamentablemente no ha habido la fuerza política hasta ahora para poder renovar ese sistema universitario. Si tú me preguntas a mí cuál es la entidad responsable, no hay. Entonces tú lo que tienes es, por ejemplo, el Ministerio de Economía, ahorita trabajando con 8 universidades públicas y la Asamblea Nacional de Rectores, el tema del presupuesto por resultados para las universidades públicas a partir del 2012. Tú tienes a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la cooperación técnica alemana, desarrollando un TUPA estándar para agilizar los trámites burocráticos que son una pesadilla en las universidades públicas y que las hacen menos competitivas. La burocracia ahorita en las universidades públicas te genera un nivel tan elemental de competitividad que no puedes. Tú generas ahorita un posgrado en San Marcos de primer nivel y si te demoras casi un año para sacar el título, la gente no va a querer ir a estudiar un posgrado en San Marcos por más que sea bueno. Entonces la PSM ha trabajado un TUPA estándar para apoyar eso. Pero tú ves un esfuerzo aislado aquí, tú ves un esfuerzo aislado de otra oficina, del propio Estado, pero no hay algo articulado. ¿Qué se debería crear? ¿Cuáles son los ejemplos que me imagino habrás visto en otras partes del mundo? Sí, en verdad lo que tú tienes es un sistema universitario con órganos de gobierno y de gestión que están por encima del sistema, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no?, entidades responsables del tema de la acreditación y evaluación muy fuertes, con muchos recursos, porque ese es otro tema muy importante, el tema de la calidad en la educación universitaria. Tú tienes un sistema que por ley funciona. Tú tienes un equipo técnico de muy buen nivel en lo que se llama el CONEAU. El CONEAU es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación en la Educación Universitaria. Existe el sistema por ley, tienes el equipo técnico que ha diseñado un sistema de acreditación universitaria con estándares internacionales, pero no tienen dinero para implementarlo. Ahorita están que tocan puertas los propios funcionarios de CONEAU para conseguir dinero para implementar lo que ellos han diseñado.
Entonces lo que tú tienes... Pero si hay tanto dinero, las universidades no podrían darle un poco de ese presupuesto para que Por supuesto, por supuesto. Es pero más, no hay yo te nadie digo, que lo organice y que lo... Exacto, no has tenido un Estado que le interese. Has tenido un ministro de Educación que ha sido dueño de una universidad privada y todos sabemos que las universidades privadas que han aparecido y que ahora son inmensas han hecho su negocio a partir de la crisis de la universidad pública. Y solo te doy un dato para que entiendas. En Junín existen 34.000 estudiantes de universidades, estudiantes universitarios. De los 34.000, solo 10.000 están en la Universidad Nacional del Centro. 24.000 están en las universidades privadas y en las filiales de universidades privadas de Lima. Entonces ya la Universidad Nacional del Centro ya no es la gran universidad regional, ya tienes universidades privadas que al ver el padre de familia que en la Universidad Nacional hay huelga, dice no, yo pago 200 soles y mando a mi universidad, a mi hijo a la universidad tal, donde no hay huelgas, donde no hay problema. No importa si la calidad no es la mejor, pero en la pública ya no lo mando. Jorge, ¿y cuál crees tú que es la ventaja comparativa de las universidades públicas en el mundo? Porque claro, uno podría decir aquí en el Perú, bueno, si el sistema de universidad pública no funciona, pues eliminémoslo, dejemos que los privados den esa educación que las universidades públicas no pueden dar. Pero en muchos países del mundo, del primer mundo, donde se habla pues de un liberalismo, etcétera, etcétera, la universidad pública sigue cumpliendo un papel fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué todavía la importancia de las universidades públicas? ¿Qué es lo que diferencia a las públicas de las privadas? Ya, y has tocado un tema clave. Y no me voy a hablar ni de Finlandia ni de los coreanos. Okay, vamos a hablar de los brasileros. Okay. Yo, que conozco muy bien la universidad brasilera, primero, que la federal es absolutamente gratuita, pregrado y posgrado. ¿Ya? Quienes van a la universidad federal, quienes postulan, son los mejores y los élites. Quienes van a la privada son los que no pudieron entrar a la pública. Así que una meritocracia ahí hacia la pública. En el Perú, el que va a la pública es el que no pudo pagar la privada. Esa es la realidad. Entonces, tú lo que tienes es que cada vez cuesta mucho más caro recibir una educación privada de calidad, porque las universidades privadas cada vez intentan diferenciarse más unas de otras y cada vez son más caros. Y tú tienes la población que no puede acceder a esa educación, va a la pública. Entonces no hay ni siquiera para el ingreso de la educación universitaria pública en este país una lógica meritocrática. Entonces, volviendo al tema brasilero, por ejemplo, las universidades que más investigan son las públicas. O sea, las empresas, mundo, es cierto. El Estado. ¿Dónde investiga? Brasil ahorita te produce aviones. ¿Y dónde son los investigadores de las universidades federales? Y cofinanciado, me imagino, con también dinero de Embraer y por supuesto, por el sector empresarial. O sea, hay una alianza clara entre el sector empresarial, la universidad pública y el Estado. Están con el etanol también investigando a tope el tema de los biocombustibles. Es universidad pública, porque es el Estado finalmente el que financia y el que dice yo quiero que para los próximos 10 años en mi proyecto de desarrollo se investiguen tales cosas y doy tales fondos. Y te doy un ejemplo más, porque lo importante es ver Latinoamérica. México, con los impuestos extraordinarios que para nosotros sería el canon, lo que hizo fue crear fondos extraordinarios para que las universidades compitan entre ellas para proyectos de investigación. Lo que se hizo en el Perú es simplemente repartir y decir ya el canon entre tantas universidades vamos a darles tanto. No me compitan, no necesitas, igual te lo voy a dar. Entonces las universidades les ha llegado el dinero y no saben para qué usarlo. Y si es una lavada de manos también del gobierno, porque es toma y claro, y si no, devuelve. Por eso exactamente te digo que el próximo gobierno tiene el equipo suficiente que sabe perfectamente cuáles son estos problemas. A ver, pero te veo optimista con el nuevo gobierno. ¿Cuál es el equipo que tú crees que tiene esta capacidad? Bueno, en realidad yo con lo que conozco es alrededor de los especialistas como Nicolás Lynch y todo el equipo de la gente del Consejo Nacional de Educación, que si bien no son del partido, yo sé que ahora están metidos en todo el tema de la próxima ley universitaria que está en discusión. O sea, tú tienes especialistas como el doctor Manuel Burga, que ha sido rector de San Marcos, que incluso ha hecho un proyecto de ley con Salomón Lerner, que maneja un instituto que se llama el INESU. Tienen propuestas de ley justamente que apuntan a la modernización y a la competitividad de la universidad pública. Lo que ocurre es que no han habido las condiciones políticas, porque con este gobierno que se está yendo, en realidad el tema de la universidad pública fue totalmente dejado de lado. No sé, ni siquiera se intentó. Ahora, si es que se intenta en este gobierno que viene, ¿cuáles van a ser las barreras que podrían encontrar? ¿Qué intereses hay dentro de la manera como se maneja actualmente la situación?
que pueda generar, pues no, yo no quiero esto, porque se creó una ley de la carrera magisterial aquí que creo que sí incluye a la meritocracia. Hubo obviamente entidades, gente que estuvo en contra de esto. ¿Cuál sería, digamos, el equivalente en el tema de la universidad pública si es que intentas modernizarla? Mira, el primer problema es la capacidad de ejecución. Existen muy buenas ideas en el Estado y tú tienes gente muy bien intencionada, pero si no hay capacidad de ejecución, y por eso es que instituciones como la nuestra lo que buscan es desde el sector privado, porque nosotros somos una institución sin fines de lucro, pero el sector privado, buscan contribuir y brindarle capacidad de ejecución al Estado, porque el Estado no la tiene. El funcionario que tiene la mejor intención y que diseña un plan de acreditación universitario no tiene la capacidad de ejecutarlo. Entonces, un primer obstáculo que van a tener el equipo técnico del próximo gobierno es justamente capacidad de ejecutar lo que están pensando hacer. Vas a tener que cambiar gente ahí o contratar nueva gente, cambiar gente. Esa gente va a reclamar, ¿no? Estabilidad, yo no me quiero mover, ¿no? Gritarán 20.000 cosas que te prohíban o que te compliquen poder contratar a los más capacitados. También es el tema de a cuánto le puedo pagar, porque si vienes un tipo que maneja gestión de universidades públicas, que ha estudiado y trabajado en otro país, tiene un sueldo, traerlo acá también va a costar, hay un límite, una serie de cosas, ¿verdad? Que se necesita voluntad política. Y un tema muy importante, se necesita incluir la meritocracia para elegir a las autoridades universitarias. No es así actualmente. No, nosotros proponemos el concurso público para elegir a las autoridades universitarias, que es urgente. Porque hoy, para ser rector, solo tienes que cumplir requisitos formales. Por ejemplo, ser 10 años docente principal, haber estado ahí, mantenerte ahí, ya tienes derecho a ser rector. Mueves tus fichas en la asamblea universitaria y accedes a ser rector. No hay logros académicos, investigaciones científicas, no. Entonces lo que nosotros tenemos que impulsar es que la cabeza de la universidad pública sea logrado por la persona que tiene más mérito. Porque si no, toda tu estructura de abajo no funciona, no calza. Tal cual. Entonces, si tú desde el Estado pretendes generar una transformación en la universidad pública y llegas y tienes a un rector que no te entiende de lo que le estás hablando, si le hablas de investigación científica, de competitividad, pues te estás hablando con una pared. Bueno, Jorge, pero si la meritocracia no se da en el gobierno entrante, a todo nivel, en sus ministerios, en los cargos, tampoco se va a dar para esta modernidad. De hecho, que es una cadena. Tal cual. Pero nosotros, por eso, yo salgo a los medios de comunicación y digo, mira, nosotros tenemos una organización, tenemos fondos de la cooperación internacional. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es movilizando recursos para lograr el cambio que queremos. Perfecto. Y si el Estado quiere generar un cambio, nosotros desde la sociedad civil como Universidad Coherente, porque yo soy sanmarquino, yo estudié en San Marcos, entonces yo soy una persona que conoce muy bien de lo que está hablando, porque yo he vivido la educación pública superior de este país. Entonces, si tú logras organizar desde la sociedad civil y comprometer a los medios de comunicación para que se dé el cambio, el Estado solo no lo va a hacer. Eso quiero que sea el mensaje final. El Estado solo no lo va a hacer. Necesita los egresados de las universidades públicas, necesita los estudiantes de las universidades públicas y necesita toda la sociedad civil que pueda comprarse este pleito. Bueno, y la prensa desde aquí nos comprometemos nosotros a también participar de esto. Una última, ¿qué rol pueden cumplir los estudiantes para ayudar a generar esta modernización en las universidades públicas? Y me refiero obviamente a una alternativa a lo que vimos en Huancavelica o Huancayo. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Están bien representados? ¿Hay democracia para que los estudiantes puedan hacer escuchar su voz dentro de la organización de las universidades públicas? ¿Qué pueden hacer los estudiantes hoy? Gracias por la pregunta, porque los estudiantes no deben olvidar la responsabilidad que tienen. Los estudiantes en el Perú, en una universidad pública, son parte del gobierno en la universidad. Buen punto. Tienen la tercera parte de los votos en consejo de facultad, consejo universitario y asamblea universitaria. Entonces, los estudiantes que hoy protestan y generan muertes, no se deben olvidar que las autoridades de las que ellos reclaman son también los elegidos por ellos mismos. Entonces, a los estudiantes que nos están viendo y nos están escuchando, lo primero que yo les pido es responsabilidad, porque no pueden olvidarse que ellos tienen poder formal dentro de los órganos de gobierno, y si la universidad no es transparente, también es responsabilidad de ellos. Tenemos que ser claros y exigir a los miembros de la comunidad universitaria hoy que asuman su responsabilidad.
porque nunca la universidad pública ha tenido tanto dinero como ahora y debe ser asumido como una oportunidad para generar la transformación que queremos. Perfecto. Pero eso lo tenemos que hacer desde adentro de la comunidad universitaria, respetando nuestra autonomía universitaria, pero teniendo claro que somos unos privilegiados por haber ido a una educación gratuita y que alguien la ha pagado, y en este caso es el Estado, y que necesitamos devolverle algo a la sociedad que nos ha brindado la oportunidad de estudiar en la universidad pública. Jorge, una ultimita, no más universidades creadas por el Congreso, ¿verdad? Ese es un Porque tema... sin sustento técnico no hay nada. Sí, pero ten en cuenta algo. Desde San Marcos en 1551, todas las universidades públicas se han construido de la misma forma, por intereses políticos y por exigencias locales, todas. Lo que no debemos hacer es seguir creando universidades públicas, como ha hecho este gobierno, como si estuviéramos en 1500. Sí, sin un plan, ¿verdad? Por supuesto, tienes herramientas de gestión pública moderna, tienes planes de desarrollo, tienes un CEPLAN. ¿Por qué tu universidad pública no está ligado al tema de la competitividad regional? Tal cual. Entonces ya la administración pública te brinda las herramientas necesarias para que tu planificación en materia universitaria se dé. Ya no estamos en 1551, hay que decirle a los congresistas que salen a hablar barbaridades sobre la universidad que no estamos en la época del virreinato, que aprendan un poco sobre modernización de la gestión pública. Jorge, excelente, muchísimas gracias, felicitaciones y estaremos atentos pues a la labor que viene cumpliendo Universidad Coherente. Excelente, gracias. No, gracias a ti. Bien, nosotros hacemos una pausa y volvemos con más, no se mueva. A partir de julio, desde Argentina y con nuestros enviados especiales, el certamen deportivo Se reemplaza como protesta. ¿Están apoyando esta protesta o están un poco ya cansados, quieren volver a su vida cotidiana, a su vida normal? ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, hay cierta incomodidad fundamentalmente en las personas dedicadas